Y un tema adicional, sí, de entrecasa, un comentario simplemente porque tiene su cierto interés político y que tiene que ver con el Parlamento de Mercosur. Estamos enzarzados, y termino aquí, Chacho, enseguida les paso la palabra. Estamos enzarzados ahora en un debate bien interesante y es referido a la cantidad de parlamentarios que cada país debe de tener en el Parlamento del Mercosur. Ustedes saben que en Mercosur se ha regulado hasta ahora por el principio de un Estado, un voto, y por la regla del consenso, es decir, un Estado tiene veto. Sería absolutamente inimaginable que existiera un Parlamento basado en el principio de un Estado, un voto, porque es contrario a la naturaleza del trabajo parlamentario, que se basa fundamentalmente en un escenario dominado por los partidos políticos e incluso por los acuerdos transfronterizos de partidos políticos. Si es que obedecemos, como más o menos todos obedecemos, aunque sea medio intuitivamente, a la experiencia europea. Y aunque también es claro que en América del Sur y en el Cono Sur en particular no son muy nítidos los bloques político-ideológicos ni estamos obsesionados con eso, aunque la tendencia natural sería hacia eso. Pero hay otro tema más de fondo todavía, o dos temas más de fondo que me parece que nuestros ciudadanos y nuestros políticos y la academia tienen o tenemos que lograr abordar entre todos con mayor profundidad. El primero de ellos es que, y voy a mencionar esto porque tiene algo que ver con UNASUR para cerrar esta reflexión en un minuto. El primero de ellos es que el Parlamento es el único ámbito que existe en nuestros procesos de integración donde el elemento comunitario puede verse a sí mismo y desarrollarse desde la lógica de la comunidad y no desde la lógica de la interestatalidad. Esto es, el Parlamento de Mercosur, el objetivo que tiene no es arbitrar los intereses nacionales de los Estados, sino desde la visión político, filosófica, sociológica o como se quiera enfocar de cada una de las bancadas o de los parlamentarios o de los partidos, contribuir a aquella tarea común de la integración. El arbitraje de los intereses nacionales se dilucida en la arquitectura institucional interestatal que tiene Mercosur, en la cumbre de presidentes, en el Consejo de Ministros, en los grupos de trabajo donde los estados están representados todos por igual, tienen el derecho de un poder de un estado, un voto y poder de veto. Esa es la arquitectura de la interestatalidad. Ahí se dilucidan y se arbitran las pujas de los intereses nacionales. Ahora, desde ahí, o solo desde ahí, solo desde esa lógica y desde esas instituciones no se construye integración. Sobre esa arquitectura y sobre esa lógica hay que instalar una institución cuya función fundamental no sea ver la integración desde aquello que distingue o separa o diferencia a los estados, sino ver la integración desde aquellos elementos comunes que es necesario potenciar para fortalecer la integración de todos los estados. Es decir, construir un ámbito político de lógica comunitaria. Esto no existe, solo puede hacerlo el Parlamento. Pero este Parlamento, si no termina, como bien decía Juan Gabriel Valdés recién, electo por los ciudadanos, no podrá cumplir este rol. Y para ser electo por los ciudadanos, tiene que representar a los ciudadanos de los distintos países y no podemos seguir con un Parlamento integrado por 18 parlamentarios por país, porque en esas condiciones Brasil no puede elegir sus parlamentarios, Argentina no puede elegir sus parlamentarios. Pero entonces aquí aparece inmediatamente el fantasma. Ah, bueno, pero si Brasil va a tener 60 parlamentarios y Argentina 30 y Uruguay y Paraguay solo 18, entonces ahí se rompe el equilibrio, se rompe la igualdad, nos van a dominar, etcétera, etcétera, entonces no se puede. Bueno, si no quebramos esta mentalidad, no hay un ámbito comunitario de trabajo político, representativo y democrático que pueda impulsar desde esa perspectiva el proceso de integración. Porque el Parlamento no tiene poder para tomar decisiones que obliguen a los estados. Y su rol fundamental no es tomar decisiones que obliguen a los estados, sino que es tomar decisiones que proyecten a los estados hacia su proceso de fortalecimiento de integración y hacia el fortalecimiento de aquellos elementos que constituyan comunidad. En definitiva, siempre los estados tendrán como último arbitraje los parlamentos nacionales. Pero bueno, este fantasma
de que unos países van a tener más parlamentarios que otros está impregnando todo el debate. Esto se toma como una especie de amenaza a la igualdad de los estados, lo cual está reflejando un enorme grado de inmadurez política y social para encarar nuestro proceso de integración. Y esto se traduce en UNASUR, porque ahora en UNASUR tenemos el debate de cómo se integraría ese Parlamento de UNASUR que sugirieron los presidentes. Y algunos sostienen que deben de integrarse con representaciones de los parlamentos nacionales, y otros sostenemos que deben de integrarse con la conjunción de los dos parlamentos subregionales, es decir, del Parlamento del Mercosur y del Parlamento andino. Si seguimos insistiendo con que el Parlamento de UNASUR se debe de integrar con delegaciones de los parlamentos nacionales, entonces otra vez estamos en la lógica de la interestatalidad, del arbitraje de las diferencias entre países, de las estrategias defensivas de unos países frente a otros, y nunca terminamos de instalar una mentalidad constructora de comunidad y no liberamos el debate político de la puja de posiciones defensivas de los países, que es lo que todavía predomina por encima de la construcción de políticas comunes. Bueno, desde el ámbito de los parlamentos entonces tenemos estas tareas que encarar como nuestro rol específico y como nuestra contribución al desarrollo político de la integración.